Mis amados, una vez más. El Señor es bueno, es fiel. Le decía que me confirma todo esto que desde hace como 3 semanas creo que mandaron esto. Lo, lo comencé a escribir y me confirma todo lo que se habló ahorita en la apertura. Las bendiciones, primeramente. Ahí decía la bendición y la maldición, ¿verdad? Es la función de la espada. No solamente es para una sola cosa, porque hay dos propósitos en la palabra. Dependiendo cómo se reciba, dependiendo cómo uno la pueda llegar a entender y, y dejar que la palabra obre en nuestras vidas. Yo quiero que vayamos a el libro de Hebreos, capítulo 4, y vamos a dar lectura solamente al verso 12. Y de ahí voy a tratar de más que nada leerle lo que tengo escrito, como le decía hace algún día. Hebreos 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay muchas palabras aquí claves para escudriñar, pero vamos a ir solamente a lo que les digo que tengo escrito desde hace algún tiempo. Dice, dado el contexto de este pasaje, el cual está cargado de citas del Antiguo Testamento, podemos decir con certeza que casi este versículo habla claramente y específicamente que la palabra de Dios es la manera última de medir el tipo de obediencia que le estamos ofreciendo a Dios. Eh, Advierte a los cristianos a que tengamos cuidado de no tener un corazón incrédulo. Y la única forma de diagnosticar correctamente esta condición es con la palabra de Dios, la Biblia. Ahí es donde podemos diagnosticar, no es el diagnóstico que podemos adquirir por medio de la palabra, cuál es nuestra condición delante del Señor. Si algo falta de diagnosticar es porque no se ha escudriñado la escritura como se debe escudriñar. Las imágenes que usa aquí el escritor de Hebreo son muy populares, pero un lector moderno la podría malinterpretar fácilmente, porque la palabra griega que se traduce como espada es machairán, machairán, que a menudo se usa genéricamente para una espada o una daga. Sin embargo, la misma palabra también se usa para describir la espada blandida o blandida por Pedro en Getsemaní. ¿Se recuerdan cuando le cortó la oreja a aquel soldado? De acuerdo con nuestro entendimiento actual, el arma de Pedro no era una espada de soldado, sino un cuchillo de pescador grande. De hecho, el machairán de un pescador estaba destinado principalmente a cortar carne, a diferencia
de la verdadera espada o de una espada militar que era más fuerte, más resistente. Ya sea una espada militar o un cuchillo para cortar carne, esta perspectiva hace que la metáfora de este versículo se vuelva aún más viva. Aquí se dice que la espada separa las coyunturas y los tuétanos. Probablemente algo que hace referencia a los tendones y ligamentos y otras partes carnosas. Estos términos vienen de la palabra griega jarón y mailón. Estos tejidos están ocultos, son tan difíciles de alcanzar y son aparentemente casi indistinguibles. Sin embargo, una hoja afilada como un machairán puede distinguirlo y separarlo. Esa es la palabra de Dios. Hay cosas en, en la iglesia, que está falta de entendimiento, que en lo profundo del corazón de cada miembro se guarda, se guardan cosas tan difíciles de alcanzar a ver con los ojos naturales, que es necesario ver espiritualmente hacia el fondo de cada uno. No voy a dirigirme a nadie, sino a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, profundizarnos en cada uno de nosotros para que podamos saber qué es lo que hay dentro de nosotros, qué es lo que la palabra de Dios necesita sacar, porque es la única, esa es la única que puede profundizar hasta lo último rincón más escondido que pueda haber dentro del corazón del hombre. No se puede de otra manera. Es la palabra de Dios la que dice que discierne los pensamientos y escudriña el corazón y lo más profundo, hasta el alma, hasta los tuétanos. Algo que solamente en estos tiempos se pueden ver hablando en lo natural, algo que solamente se pueden ver con aparatos especiales. Pero en lo espiritual no hay manera de poderlos ver sino a través de la palabra de Dios, que es la que profundiza, es la que llega a esos lugares donde se guardan tantas cosas que están impidiendo que la iglesia gloriosa refleje lo que tiene que reflejar en estos días, amado. Es la palabra de Dios la que tiene que tenemos que dejar que penetre tan profundo para sacar todas aquellas cosas que están impidiendo un crecimiento espiritual, ya sea una espada militar o un cuchillo para cortar carne, es la que puede identificarse como la espada del Espíritu de Dios, la espada de dos filos, la espada que puede llegar a profundizar para sacar todo aquello que Pablo le dice a los hebreos, a los efesios, en Efesios 4:20 dice, en Efesios 4:31 y 32 dice, quítese de vosotros todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esas cosas, amado, a simple vista no las podemos distinguir aún ni en nosotros mismos.
pero hay una herramienta que Cristo, que Dios proveyó para que pueda penetrar, así como la espada militar penetraba hasta lo más profundo, que es la palabra de Dios, que es la palabra de dos filos cortante. Dice el 32: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esa es la meta, ese es el propósito de la palabra que penetre al corazón, para que nosotros podamos, como iglesia gloriosa, llegar a ser limpios y, como se decía ayer, y sin manchas. Sin la palabra de Dios, sin dejar, si no dejamos que esa espada penetre a nuestro corazón, nosotros seguiremos siendo, o la iglesia seguirá siendo, la misma rebelde de estos tiempos. Pero Dios está hablando, amado, para que nosotros podamos entender que Dios está buscando y está preparando a la novia que Él quiere para los últimos tiempos. De la misma manera, la palabra de Dios puede incluso separar cosas espirituales que parecen completamente entrelazadas, como el alma y el espíritu. Esto no pretende ser literal, ya que la Biblia a menudo usa estos términos indistintamente. Más bien, esta es una explicación gráfica de cómo la palabra de Dios puede distinguir entre las personas y entre las personas piadosas y los impuros. Para el hombre, el alma y el espíritu parecen indistinguibles. Oiga eso. Pero para la palabra de Dios puede incluso discernir entre ellos todo lo profundo del corazón. Este increíble poder cortante de las escrituras es, por lo tanto, una herramienta que sirve para separar nuestro propio pensamiento de, de dos categorías: pensamientos buenos y pensamientos malos, actitudes buenas o actitudes malas. Lo falso y lo verdadero es como hemos estudiado en los viernes de la falsa ciencia. La falsa ciencia se distingue de la verdadera o dependiendo cómo se le da el uso. Es el tiempo y ha llegado el tiempo de que Dios va a cortar todo árbol que no da dando buen fruto. Porque dice, Jesús dijo, el árbol bueno da frutos buenos, mas el árbol malo, frutos malos. Y sigue diciendo ahí Jesús, y todo árbol que no plantó mi Padre será cortado y echado al fuego con la palabra de Dios. Mateo 7:21 y 22 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra de Dios. Es la palabra la que va a hacer, a marcar la diferencia en la iglesia gloriosa. Es la palabra de Dios la que va a hacer que nos podamos poner a cuenta con Dios, o es la misma palabra la que nos va a llevar hacia afuera. ¿Qué estoy diciendo? Que es la misma palabra que sana, es la misma palabra que condena. O no leíamos en Deuteronomio que es la palabra la que bendice y es la misma palabra la que maldice. Por eso le decía yo que era confirmación de esto. La iglesia está llena de falsos maestros que usan la palabra de Dios para justificar sus herejías. Y no tan solamente los falsos maestros, amados. Hay miembros, hay miembros, sí, hay miembros, o hay personas que se agarran de la palabra de Dios para justificar sus errores, para justificar sus herejías, porque la Biblia lo llama herejías. Y muchos han caído víctimas de ese engaño, siendo extraviados para perdición. Óigase a dónde lleva cuando se malinterpreta o, o se quiere justificar uno con la palabra de Dios. Ha sido la misma espada, la palabra de Dios, que los ha puesto fuera de combate por no haber sabido darle el uso adecuado. ¿Se recuerdan de la palabra de ciudadanos del cielo? El ciudadano del cielo sabe darle buen uso a la palabra, sabe comportarse como ciudadano del cielo. El ciudadano del cielo es apto para tener la espada en la mano y usarla con un propósito de bendición. Porque muchos pueden tener la espada en la mano. El diablo, dice la palabra de Dios, que el diablo conoce la palabra de Dios y tiembla. Y hay muchos cristianos, hablando de cristianos, esta palabra es para cristianos, para la iglesia gloriosa, ¿verdad? Hay muchos cristianos que conocemos la palabra y somos tan, pero tan orgullosos e ingreídos que aún nos quedamos, me voy a incluir, nos quedamos chiquitos al pie del diablo, porque el diablo dice que tiembla, amado. El diablo conoce la palabra y tiembla, dice el libro de Santiago. Sin embargo, nosotros, un pueblo conocedor de la palabra de Dios, la usamos, vuelvo y repito, para justificar nuestros errores. Pero ¿sabe una cosa? Que Dios, dice la palabra de Dios, que todo esto lo traerá a juicio. Y como la palabra de Dios es viva y eficaz, tarde que temprano nos va a alcanzar para una de las dos cosas que se leía en Deuteronomio, o para la bendición o para la maldición. Y esto, amado, esto, yo desde que le empecé a hablar de esto, desde hace las 3 semanas, cuando los ciudadanos del cielo, me, me tocaba mucho, porque, amado, no el hombre o el cristiano que comete el error, no solamente está cometiendo el error y se está condenando a sí mismo, se está condenando toda una generación, toda una generación. Y dentro de la iglesia, todo un pueblo, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. La Escritura nos dice que la palabra de Dios es viva, poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos,
que tarde que temprano la justicia de Dios llegará. No es un simple, la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no es un simple ornamento de la armadura. Es un arma poderosísima, yo puse aquí, poderosísima, que da la victoria a una iglesia gloriosa que cree, que se somete, que se deja moldear y que está consciente que que la verdad cortante de la palabra de Dios separa lo que es verdaderamente espiritual de lo carnal e infiel. Oiga todo eso. Esa es la palabra de Dios, penetrante, cortante y más que que toda espada de doble filo. Puse aquí, es tiempo que la espada será usada para cortar profundamente y revelar todo lo escondido del corazón de la novia. Cristo no va a poder ser engañado por nada ni por nadie. Todo lo que esté dentro del corazón para ser puro, sin mancha, sin tacha y sin arruga, será desarraigado, porque Dios quiere una iglesia perfecta. Pregunta, ¿cómo vas a recibir o vas a usar la espada de dos filos? Sabemos que tiene dos propósitos. ¿Cómo la vas a recibir? ¿La vas a recibir para sanar o la vamos a recibir, corrección, o la vamos a recibir para sanar lo que está dentro y que dé vida y recibirla con humildad o para cortarte de una vez si hay rebelión en el corazón? Porque esas son las dos funciones. Y vuelvo que me confirmaba todo eso porque el videíto de ayer eh, de Ananías y Zafira, lo tenía yo aquí. Dice, la iglesia comenzó cortando, quitando lo malo, quitando lo que estorbaba, quitando todo lo impuro, quitando todo lo que era contrario a Dios. Por eso es que la Biblia dice que todo el pueblo tenía gran temor de juntarse con los cristianos de esos tiempos. Y ha llegado el tiempo de que Dios volverá a levantar a esa iglesia gloriosa del libro de los Hechos, la que comenzó cortando toda y quitando toda la basura, todas las manchas, para ponerle a la iglesia la vestidura blanca, limpia y resplandeciente. No habrá más engaño, no habrá más orgullo, no tiene que haber más pecado dentro del corazón de la novia, porque la novia tiene que ser pura y sin mancha. La iglesia de Jesucristo será levantada con gran poder, porque ella misma, oiga, atención a esto, porque ella misma, cuando comencemos a usar la espada del Espíritu, pondremos en su lugar aquel que ha tratado de sacudir a la iglesia, de ponerla en ridículo, puse aquí, de ponerla en ridículo, porque Dios no ridiculizará a su amada jamás, jamás la ridiculizará. Dios la levantará en alto cuando ese sonido de trompeta se escuche en los cielos. La iglesia se levantará
y será ese resplandor tan grande y tan potente cual nunca se ha visto en la faz de la tierra. Será más brillante que el sol del mediodía cuando la iglesia se levante gloriosa para establecer su morada con Jesucristo allá en los cielos. Otra pregunta. ¿Quieres ser parte de esa iglesia gloriosa? ¿Quieres quieres que la espada, así como el bisturí en manos del doctor, puede sacar el cáncer más ofensivo del cuerpo humano? Así la escritura, en estos tiempos Dios quiere sacar todo cáncer, toda lepra que haya en el corazón. O te dejarás que el cirujano, el Cristo resucitado, use el bisturí para vida, o dejarás que el enemigo use el bisturí para cortarte el cuello, porque esas son las dos opciones que hay. O se deja, o nos dejamos, perdón, o nos dejamos sacarnos todo lo que está estorbando, o le damos lugar a aquel que anda buscando y tratando de hacer para lo que ha venido, a matar, hurtar y destruir. No es el tiempo, no es el tiempo de darle lugar, ni de cederle el arma, la espada que Dios ha puesto en tus manos para ganar la batalla de los últimos tiempos. Dios puso en las manos de Gedeón una espada. Dios le dio la victoria cuando él se sentía el más insignificante, pero le creyó a Dios y pudo decir, yo quiero que digan conmigo estas palabras que dijo Gedeón cuando obtuvo la victoria. Dígalo, pero diga su nombre. Por la espada de Gedeón, él dijo por la espada de Gedeón, diga su nombre. Por la espada de, yo digo por la espada de Blas y por la espada de Jehová. Ahí fue donde venció Gedeón. Y voy a corregir ahí, porque primero es por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. No es primero mi espada, es la espada de Jehová, la que le dio la victoria a Gedeón con aquel pueblo que venció. Estamos dispuestos a que Dios siga separando lo que está contaminando el cuerpo de Cristo, o seguiremos en esa rebelión y en esa rebeldía que no nos lleva solamente al fracaso y a la destrucción. La espada, como les dije, tiene dos propósitos: o te da vida o te da muerte. Y yo puedo decirle como le dijo Jehová al pueblo de Israel: mira que he puesto la vida y la muerte delante de ti. Yo te aconsejo que escojas la vida para que vivas. Es el tiempo, amado, de que nuestros oídos estén atentos y de luchar con la palabra, con la espada en la mano. No es el tiempo de dejarla a un lado, es el tiempo de sostenerla, porque el enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero si tú tienes la espada en la mano, nos podremos defender de todos los ataques del enemigo que puedan venir, y que la victoria se la lleve el Cristo resucitado. Es todo lo que tenía para este día, hermano. Gracias.